Hola amigos, bienvenidos al episodio número 60 de Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. En este episodio me siento a hablar con Gerardo Valve Sensei sobre temas cotidianos, básicos y necesarios del karate, que hacer como la makiwara, el kote kitae, y también hablamos sobre los cinturones, los grados. También vuelven los dojo apuntes, donde Sensei nos habla sobre el kata chanan, hombre o kata. Y como siempre te recuerdo que nos puedes escuchar en mokuso.ar, la revista Mokuso. Esta semana te presentamos en la revista a Sensei Fukuda, el maestro del diseño japonés. Al igual que en el karate, Fukuda logra a través de formas simples y económicas una eficacia en la comunicación digna de un nippon. ¿Hay que insistir siempre con lo mismo? Cuando nos sentimos estancados en nuestra práctica, ¿es mejor buscar otro camino o debemos transitar la insatisfacción? Además, se viene la presentación del libro homenaje a Sensei Pedro Fatore el 11 de diciembre en su histórico Hombu Dojo de River Plate. Y bueno, también en esa instancia quiero decir que estoy preparando una entrevista con Ariel Garofalo, que es el productor de la revista Mokuso y que también es el autor del libro sobre Sensei Pedro Fatore, y vamos a investigar todo el tema del libro y de la revista. Creo que va a ser un episodio muy interesante que va a salir alrededor del 11 de diciembre para acompañar este homenaje a un sensei de tanto renombre y de tanta importancia para el karate argentino y latinoamericano. Bueno, te dejo con el podcast y espero que lo disfrutes. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo. Hoy estoy con Gerardo Valve Sensei desde Canadá, nuevamente hablando de karate, lo que nos apasiona. Hoy no queríamos entrar en los grandes temas, los temas profundos de la filosofía y la historia del karate, sino queríamos hablar de las cosas cotidianas, las cosas que pertenecen al entrenamiento diario del karate. Bienvenido, Sensei. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, aquí estamos nuevamente con lo que, hablando de nuestra pasión, lo que nos define, ¿no? Sensei, hace poquito me compré una nueva makiwara para el dojo. Y entonces se me ocurrió que podía ser algo interesante para la audiencia hablar de lo que es el tema del Hojo Bundo, lo que es ese entrenamiento adicional que tiene el karate original. El makiwara es un elemento que es el gran compañero que tiene todo practicante de karate, ¿no? Y hay veces que está muy mal entendido. Yo creo que la mayoría de las veces hasta se practica muy mal y con serios perjuicios para la salud. Porque, en primer lugar, no se entiende. Es decir, parece que fuera solamente pegarle algo para obtener callosidad en la mano, lo que termina siendo en lastimaduras, lesiones. La gente demora mucho en volver a practicar y en esa sucesión la gente abandona el makiwara. Es verdad que el makiwara es algo tan antiguo que en el día de hoy la gente prefiere la bolsa, por ejemplo, y protecciones, pero hay cosas que son absolutamente inherentes a la práctica en sí del makiwara. El makiwara es algo muy antiguo, absolutamente muy antiguo, como decía. No sé si su origen es chino, la verdad que no tengo idea. Sé que, por ejemplo, en el Batojutsu, por ejemplo, en el trabajo con palo, en Jingen Ryu sobre todo, que tuvo bastante preponderancia aparentemente en el karate de Yuri, se practica mucho el golpear, el golpear, el golpear, el golpear, el golpear. No es exactamente ese el objetivo del makiwara. El makiwara tiene un objetivo primario, que es entender la magnitud del impacto. Es decir, la callosidad
salga o no salga, porque eso depende hasta de la piel de la persona que lo practica, cumple un objetivo primordial que es tener foco, apuntar a un objetivo, ¿no? Eso sería el atifa, vamos a decir. El focalizar exactamente, por eso que la makiwara tiene aproximadamente unos 12 centímetros de ancho, o sea que estamos limitando bastante el punto de impacto. Y yo no sé si cuando el trabajo de makiwara entra en Japón, entra bajo los parámetros correctos, pero uno ve fotos antiguas de la década del 30, donde, en primer lugar, es que se hace un mal concepto del jiquite, porque jiquite es traer, si no estoy trayendo nada no tiene sentido. Entonces, habría que trabajar sobre el eje de la rotación, más que el traer, porque estaríamos en el concepto de que uno va y otro viene, y eso es, para mi criterio, y creo que para el karate de Okinawa en general, es un error magnánimo, ¿no? O sea, no se trata, si traes y pegás, si no tenés que traer nada, estás pegando y punto. Ahora, pegás ¿sobre qué? Sobre un eje. O sea, tiene que haber una rotación, porque si no, no genera fuerza nada más que muscular. Y sabemos que la fuerza, el poder viene desde que estamos pisando y traemos de ahí para arriba. Entonces, primero el trabajo de makiwara tiene que ser consciente. O sea, no proponer, voy a pegar 100 golpes, voy a pegar 500, voy a pegar 1000. No. Primero tengo que empezar a sentir cómo ubico el puño, cómo yo me paro. Sabemos bien que la makiwara no se va a mover, así que el que se tiene que mover es el que practica. O sea, no puedo estar estático, tengo que moverme, tengo que hacer que la línea de mi brazo esté en línea del impacto, que sería lo real. O sea, no puedo pegar cruzado, porque si pego cruzado, mi fuerza se va desviando. Tampoco puedo pegar abierto, tengo que pegar siempre en la línea donde mi brazo obtenga el mayor poder. O sea que eso en primero. Segundo, ¿qué posición tenemos? O sea, la posición tiene que ser natural. Es decir, el Senkotsudachi es un paso más largo de lo normal al caminar. Por lo menos ese es el concepto que se tiene en Okinawa. Nadie camina un paso de 1,5 metros o 2 metros. O sea, caminamos en un paso de unos 70, 90 centímetros, aproximadamente 1 metro, pero no más que eso. Es decir, que la posición tiene que ser absolutamente natural. Los hombros siempre tienen que estar bajos, pero eso es una ley del karate. Las caderas tienen que estar bajas y eso es una ley del karate. Los pies tienen que estar, no pueden estar disparados los pies, ni hacia adentro ni hacia afuera, tienen que estar en la misma línea como yo lo utilizaría al caminar. Y el brazo no tiene absolutamente una ley que diga que tengo que sacarlo desde el jiquite. El brazo tiene que estar también en lo que se llamaría myoto-de, que sería la posición más natural, ¿no? En cuanto a la fuerza que tengo que imprimir, primero tengo que imprimir una mínima fuerza, porque una máxima fuerza está diciendo de que voy a pegar una vez y no voy a pegar más. Entonces, una mínima fuerza. ¿Por qué? Porque tengo que saber cómo voy a ubicar el puño primero. En las leyes del karate, que son diferentes a las leyes del boxeo, el 70% del impacto siempre va a estar en el nudillo del dedo índice. Porque ya sabemos que el dedo mayor, el dedo mayor, tiene mayor protuberancia. Por lo tanto, si yo no angulo el puño, si yo pongo así, siempre va a ser impacto primero. Pero aparte de otra cosa, es irreal. Nadie puede pegar así. No hay nadie que pegue así. Si yo voy a pegar siempre con una leve diagonal. Sí, entonces, no puedo ir contra la naturaleza. El puño de un tsuki normal que se hace en el aire, ¿no? O sea, con pero la palma de la mano hacia abajo, ¿no? Es irreal. Exactamente. Es decir, por eso mismo, cualquier trabajo que yo haga en karate tiene que tener la mayor verosimilitud posible. Si no, es un trabajo que no me conduce a nada.
Entonces, cuando yo logré ubicar mediana, hay otra cosa que es importante. Como yo voy a trabajar una zona muy específica, que es la zona Kento, que son esos dos nudillos, tiene que lograr redondearse, porque ¿qué pasa? Acá hay cantidad de centros, de puntos neurálgicos, de puntos nerviosos, que si yo no los trabajo, cada vez que pegue me va a doler, voy a producir una inflamación, voy a hacer que el líquido sinovial de la articulación se dispare y la mano me quede así de hinchada. Es decir, si yo no hago las cosas bien desde el principio y no tengo una guía que me lleve desde el principio por el camino correcto, voy a odiar el makiwara en lugar de amar el makiwara. Entonces, para ir haciendo, aclarándole las ideas a la audiencia, o sea, es algo que tiene que ser paulatino, ¿no? No hay que salir a lo loco. Absolutamente, Tiene que ser absolutamente. paulatino en la cantidad de repeticiones, pero también en la fuerza que uno le pone, la energía que uno le pone a la técnica, ¿no? Pero es exactamente igual que la práctica del karate. Mm. O sea, yo no puedo, cuando recién empiezo a hacer Goju-Jitsu, si no sé caminar primero y dar los primeros pasos en Shisendachi o en Shisentai. Digo, es decir, todo es un proceso que requiere paciencia. Eh, Todo. Sensei, hoy me decías, estabas hablando justamente sobre que decías que la maquihuara no se va a mover, el que se tiene que mover es el practicante. Con lo cual estoy muy de acuerdo, pero yo he visto mucho practicante de makiwara plantarse frente a la makiwara y solamente golpear y utilizando, enfocándose mucho en el trabajo de cadera, pero sin mover los pies. Bueno, lo que pasa es que al principio sí obtenemos, primero, o sea, es como todo y como lo que veníamos hablando, es un proceso, ¿verdad? Primero tengo que, hasta que yo no conozco la dinámica del trabajo, no voy a tener ductilidad para moverme y utilizar las diferentes opciones que me brinda el makiwara. O sea que primero voy a trabajar en una postura estática. Que sea estática no quiere decir que sea rígida, porque uno ve en YouTube, por ejemplo, que se afirman con una potencia increíble desde una posición irreal, y entonces no están contribuyendo a entender el trabajo, al hacer el unchung, al hacer que la energía trascienda el objeto. Están haciendo solamente hincapié en el objeto y no en la expansión de la energía. En ese proceso, en ese avance, en esa práctica que tiene que ser constante, porque no me sirve nada, y a eso hacía referencia cuando digo que si yo pego una vez fuerte, se me hincha la mano, ya por una semana o dos no voy a volver a pegar. Y si me pasa después de 2 semanas otra vez lo mismo, probablemente nunca más me enfrente a un makiwara. Entonces, el proceso que va de menos a más en un largo peregrinar de años, tiene que ser paciencia. Ningún resultado se obtiene de un día para el otro, ni en karate, ni en nada en la vida. De un día para el otro no hay nada que se pueda lograr. Entonces, el trabajo de makiwara, que es maravilloso por todo lo que dije anteriormente, por todo lo que brinda, porque me da foco, porque me permite regular las diferentes energías que yo le pongo, porque no es lo mismo querer sacarle la cara a alguien que querer dormirlo. No es lo mismo. O sea, ese mismo control yo lo puedo practicar en el makiwara. Yoshiko Sensei decía que en makiwara hay que saber pegarle en 6 puntos diferentes. O sea, que hay que pegarle arriba, al medio, abajo, y en el otro lado, arriba, al medio, abajo. Para eso hay que saber primero pegarle en el medio. ¿Ah? Entonces, cuando yo en ese proceso voy entendiendo, voy encontrándole ritmo, respiración, correcta rotación de cadera, absorción de la energía desde la posición de mis pies hacia el jara.
pero fundamentalmente voy agarrando respirar, a saber lo que es respirar cuando estoy impactando o cuando estoy en estado, en estado stand-by, vamos a decir. O sea, en ese impasse entre que disparo la técnica y recojo la técnica. Yuchoku Sensei decía que la mano no tiene que ser deforme, pero sí, por ejemplo, cuando cerramos el puño, nosotros vemos que, algunos más, otros menos, entre nudillo y nudillo se genera un espacio. Él decía que el puño, en la parte de Kento, no tendría que tener ni monte, ni montaña, ni río. O sea, que tenía que ser, no sé si, claro, lo que pasa es que esto no lo va a ver nadie, pero Como si fuera una zona, no dos nudillos, pero ahí está, digo, tendría que ser exactamente de esta manera, ¿no? O sea, evitar el río, ujú, porque eso ayuda a que no me quiebre los nudillos al momento de golpear. Pero eso también requiere práctica. Es decir, no es lo mismo pegar en Seiken que pegar en Uraken. ujú. El que pega en Uraken al principio le va a doler terriblemente, mucho más que cuando pega en Seiken. Por lo tanto, va a hacer que el Uraken no funcione en el Makiwara. No solamente utilizamos el puño en el Makiwara, no solamente utilizamos el puño en el Makiwara, pero es lo primero, porque es nuestra primer gran arma que tenemos, el puño cerrado. Luego podemos trabajar la mano abierta. Yo, por ejemplo, en el Makiwara también, en la parte de abajo, trabajo, en la parte de abajo, utilizo mucho para hacer el sumayaki, el golpe con la punta de los dedos del pie. Uh-huh. Y también me manejo en 180 grados en el Makiwara. No solo, una vez que empiezo mi trabajo frente al Makiwara, luego empiezo a trabajarlo en 180 grados, incluso trabajando en Kaizuki, por ejemplo. Es decir, voy potenciando mi técnica, mis diferentes variantes técnicas. Pero vuelvo a repetir, si yo pego con mi cuerpo rígido, el rebote es terrible para los órganos internos. Porque es como una explosión. Como no sé respirar, contengo la respiración. Pego como si fuera una masa y entonces yo soy un globo que recibe un impacto. No sé si se entiende el dibujo metafórico. Se entiende, lo que hay que recordarle a la audiencia es que cuando uno golpea y hace impacto en algo, las leyes de la física imponen de que la energía que uno transmite a ese objeto es la misma energía que recibe. O sea que lo que vos estás golpeando lo estás recibiendo, ¿no? Por eso es que el Makiwara tiene cierta flexibilidad. ¿Ah? Normalmente en antiguo se utilizaban en algunos dojos 4 o 5 tipos de Makiwara diferentes que tenían diferente tipo de movilidad. ¿Ah? Porque el principiante, justamente para facilitarle un poco el trabajo al principiante. Pero eso no es necesariamente que tenga que ser así. Con una Makiwara que tenga una pequeña receptibilidad al impacto, que no quede clavado como si fuera una pared, y con una buena instrucción del mecanismo de golpe, el objetivo se va a ir cumpliendo y vamos a ir progresando en el desarrollo del trabajo del Makiwara. Pero sí, es indudable de que si yo no hago Makiwara, difícilmente mis golpes, por más fuerte que yo sea, mis golpes tengan me hagan salir ileso. Generalmente mis manos se van a romper. Aunque solamente sea la carne, aunque solamente sea la piel, pero se van a romper. Sí, yo soy un ejemplo de ello. Digo, la mano derecha me la he quebrado un par de veces
Y justamente en mi dojo nunca se hacía makiwara. eh, y me quedó la mano deforme, ¿no? El nudillo de la mano derecha me quedó enorme. Y Eh, claro, porque bueno, eso es justamente lo que pasa, y no solamente eso, ya ahí tenés una formación de gomosidad que duele terriblemente. el problema es sacársela, la única manera es operándomela y no me da para operarme. Pero eso parte porque generalmente los instructores, en primer lugar, que cada vez hay menos dojos que tengan makiwara, vamos a empezar. Y después cuando la ponen, todo el mundo quiere pegarle, pero es el primer día. Después ya difícilmente los vas a ver. ¿Ah? Porque no hay, a ver, por eso es cuando dicen que el karate las 3K, yo me río porque digo, si el karate tuviera solamente 3K, estamos jodidos, pero mal. El karate tiene un montón de aristas que hay que ir atacando en función de la experiencia que vamos obteniendo en el camino que estamos haciendo. Es decir, no podemos atacar todo junto, no podemos hacer un perfecto Quijón, un perfecto Kata, un Irikumi, un Kakie. Son tantas las cosas que tenemos que ver y concatenarlas, porque no solamente hacer una cosa y que ésta quede desligada del resto. O sea, cuando yo hago makiwara, cuando trabajo makiwara, pienso que estoy trabajando una técnica dentro de un kata, por ejemplo. Seguro. ¿Ah? Es decir, porque como después el kata yo lo estoy realizando en el aire, ¿cómo yo magnifico la fuerza y la potencia que tengo que aplicarla? O miento y hago una coreografía de la técnica, o le pongo lo que me parece, mientras que no me vaya del movimiento técnico, y bueno, no será para el aplauso, pero tampoco me van a decir que está mal. Pero bueno, pero a mí me encanta, es una gran experiencia hacer kata después del makiwara, Oh, por supuesto. con la sensación, ¿no? Del impacto, le da otra dimensión al kata, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, a pesar de que no tenga nada que ver con esto que estábamos hablando, pero en mi primer viaje a Okinawa, Thomas Sensei era el tutor de la makiwara. Es un alumno de Yuchoku que, si bien todos eran locos del makiwara, este era re loco. En ese momento, ahora lo aplanaron, pero a la salida del dojo, donde estaban las makiwaras, había una pequeña pendiente hacia el makiwara, muy pequeña, era por la lustrado, ahí estaban colocadas las makiwaras, y una pequeña pendiente. A su vez, ellos se enojan mucho porque uno no puede estar descalzo fuera del dojo, porque cuando entra al dojo estaría ensuciándolo. Entonces, había una serie de guetas pequeñitos o suecos de madera que son para los pies de ellos, no para los pies nuestros, ¿no? O sea, alguien que calza 44 con alguien que calza 37, para tener una idea. Entonces había que ponerse eso, digo, y entonces ya era incómodo, te apretaban los pies, pero aparte otra cosa, como él vio que yo ya tenía mis manos un poquito entrenadas y eso, ella había estado en Uruguay, había estado en mi dojo, había visto mis makiwaras, pero en realidad nunca me había visto trabajar en makiwara. Pero bueno, en su cabeza dijo, sí, pega el makiwara. Y mojaban el piso, por la lustrado, piso mojado y pequeña pendiente. Y Tetsugeta demasiado pequeño. Y Tetsugueta que te apretaban los dedos. Ahora, imagínate que el primer envión que pegué, me peleé hasta el codo. Hizo todo revino toda la piel de ese lado. A ver, ellos lo hacen como método de decir, bueno, desde cualquier ángulo, desequilibrado o no, yo tengo que hacer foco donde quiero pegar. Uh-huh. Obviamente que para alguien que empieza no le puedes hacer eso, porque es una salvajada. Pero cuando se entiende de que esa persona tiene un mínimo de experiencia, si yo hubiera tenido un mínimo de experiencia mala, no solamente me hubiera llevado la piel para mi casa en una valija, sino que me hubiera roto todos los huesos de la mano. Porque la caída y el resbalón era imparable. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que llegar a esos extremos.
para identificar el objetivo del trabajo del makiwara. No es necesario eso. Porque creo que atrás de eso también había una especie de broma, porque después vino con sal gruesa, me la puso en las heridas y después me puso aloe y aquello me ardía, me dolía, era un infierno. O sea que, y supongo que después se murieron de risa de lo que me habían hecho. Pero bueno, eso es otra historia. Pero es interesante e importante lo que dices tú ahí, Sensei, eh, porque es necesario afrontar el tema de la makiwara desde un punto de vista metodológico y sistemático, no a lo loco, porque lo que tiene la excelencia de la makiwara es que la makiwara te muerde de vuelta. Ella te responde inmediatamente y las respuestas siempre son dolorosas Siempre. y te pueden lastimar en serio. Y te pueden hacer una seria lesión, por supuesto que sí. Digo, es que lo tenemos, el ejemplo lo tenemos con la gente que empieza el primer día a hacer makiwara. Después, si hay gente que parece que quiere romperla el primer día. Hay otra que le amaga al makiwara, que parece que le va a pegar, pero no le termina de pegar. O sea, ni tanto ni tampoco. O sea, hay que ir buscando el término medio. Siempre el instructor tiene que velar porque el trabajo de makiwara se vaya haciendo bien, porque es la única manera que empiecen a entender que el makiwara es parte del entrenamiento diario. No es algo que hago, hoy es sábado, hoy voy a hacer makiwara. No. O sea, cada día que voy a entrenar, el makiwara antes y después, o antes o después, es importante. Es tan importante como el kata, es tan importante como el quijón, es tan importante como el kumite, es tan importante como todo lo que es importante dentro del karate. ¿Ah? Yo creo que dentro del hoyo hundo, que es la otra parte que querías preguntar, creo que es la reina del hoyo hundo es el makiwara. Y creo que la única que nos puede hacer entender que no importa si tengo 16, 17 años, antes de eso yo no dejo hacer a nadie makiwara, porque hay mucha, el cuerpo humano se está formando, yo veo barbaridades de niños que pegan al makiwara con 8 o 10 años y digo, esto es un disparate, esto es como que una plasticina la estoy tirando contra la pared. Exactamente, se va a deformar, eso no cabe la menor duda. Entonces, hay que ser coherente también, 17 años, 18 años, cuidándolo, enseñándolo bien, haciendo un trabajo relajado, porque, vuelvo a repetir, no puede haber contracción en el cuerpo, porque es lo mismo que cualquier técnica de karate. La contracción es en el último milisegundo, cuando hago impacto. El resto es relajado. Ahora, Sensei, me parece muy importante lo que dices a ti, porque a lo que dices en este sentido, porque hoy en día, no sé cuál proporción, pero me parece que una gran proporción de los karatecas del mundo pueden tener toda una vida de karate sin golpear una makiwara, sin hacer impacto en nada, en absolutamente nada, pegando al aire toda su vida. Exacto, sí. Y bueno, es por eso que yo digo que hay muchos tipos de karate, pero hay un karate que se aproxima más a la realidad y hay otro que solamente queda entre las 4 paredes del dojo. Y afuera no tiene un 1% de valor en la vida real. El problema pasa por la transmisión del karate, cómo se fue dando la transmisión del karate. Creo que se fue dando con errores y con versiones muy light. Y eso no creo que le haya hecho bien al karate en general. Sí trajo mucha gente a la práctica, sí lo hizo muy accesible. Pero el riesgo que se corre es justamente lo que vos me estás diciendo. Gente que nunca le pegó a nada, y ya no estoy hablando de a otra persona, no le pegó a nada para saber su potencial, para ir
conociendo su potencial. Es como que yo tengo un revólver, pero no le ponga balas y tire al blanco. Pac, 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 pac. Es igual, lo podría hacer con un martillo, no. Es decir, estoy haciendo el gesto, pero nada más que estoy haciendo el gesto. No hay comprobación. El karate es, como cualquier otra actividad, vuelvo a repetir, prueba y error. Exactamente. Y si no hay prueba, no hay función, no hay efecto, no hay sustancia, ¿no? Ahora, claro que es inconcebible que cuando decimos que el karate es un arte marcial, no hagamos impacto en nada, es inconcebible. Y hacer impacto en una bolsa, el Senekiwara, que es el nombre como se denomina la bolsa, tampoco es una cosa que... A ver, me da movilidad, sí, porque no es esa bolsa enorme que se utiliza en boxeo tampoco, ¿no? Es decir, tiene que ser una bolsa que tenga cierta movilidad para que me permita a mí hacer taizabaki, ashisabaki, tesabaki, me permita ir conjugando diferentes cosas, ¿no? Una bolsa pesada, estática, es decir, una bolsa que pese 200 kilos, no. Una bolsa tiene que pesar 40, 50 kilos más, de eso no debería de pesar. Pero no es igual. Son distintas formas de trabajar. O sea, Trabajan distintas la cosas. bolsa no suple al makiwara, y yo con makiwara no necesito la bolsa. Porque como dije, como yo tengo que aprender a no estar estático, porque lo que está estático es el makiwara, y yo no debo estar estático, estoy supliendo el trabajo de la bolsa. Es más, me estoy acostumbrando a no... Yo cuando pego en la bolsa, si me doblo un poquito la muñeca, no va a pasar gran cosa. Pero si en el makiwara me doblo la muñeca, es terrible. Y si cuando le pego a alguien me doblo la muñeca, es terrible. Sí, a mí hay un elemento de la makiwara que me gusta muchísimo más que la bolsa, y no sé, capaz que es subconsciente, pero el hecho de que la base de gravedad de la makiwara esté en el piso y no colgando de arriba. O sea, cuando uno hace impacto en la bolsa, siempre la parte de abajo se va más que la parte de arriba. En cambio, la makiwara hace a la inversa. A mí me resulta mucho más natural pegar en ese sentido que a la bolsa, no sé, porque es quizás algo totalmente subjetivo. Ahora también tenemos otra cosa, ¿no? Los maestros antiguos no solamente a ver, la makiwara de los maestros antiguos muchas veces era un árbol. Y decime qué movilidad tiene un árbol. Algunos no le ponían nada, otros le ponían una gueta de paja Para cuidar la piel, me imagino, ¿no? para amortiguar o para no matar al árbol. También digo, porque había de todo, ¿no? Había quienes pegaban en piedra, por ejemplo, también. Digo, a ver, en makiwara creo que fue la parte más humanizada de aprender a pegar. Hay un, Humanizada. hay un documental de National Geographic que van a Okinawa, y hay una escena que no me la voy a olvidar más. No sé en qué parque de Okinawa están, y empiezan a hacer una toma del cielo que baja la cámara y enfoca la copa de un árbol. La copa del árbol hace ¡bam! Sí, se ¡Bam! movía. ¡Bam! Exactamente. Y bajan, y era Taira Sensei, que Está estaba pegando con la mano abierta con el Exact- hombro. exactamente, con la mano abierta y con el hombro. Y de muy corta distancia, ¿no? Sí. Digo, bueno, es lo que justamente. Esa es otra de las cosas que produce el makiwara, ¿no? Que te da sentido de la distancia. O sea, uno los ve a practicar a la gente en el makiwara. Yo sé que esto no lo va a ver nadie, lo van a escuchar, pero no lo va a poder ver. Pero cuando haces la máxima extensión, quiere decir que ya no hay fuerza de impacto. Exactamente. O sea, la extensión tiene que ser con flexión de codo, para que justamente, entre otras cosas, el impacto no repercuta en tu plexo. O sea, al flexionar tu codo,
la vuelta del impacto se va a ir por el codo hacia afuera y no va a venir hasta el hombro y hasta el pectoral y con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, pero las repercusiones de los golpes van lastimando nuestras vísceras, pulmones, hígado, páncreas, riñones, todo eso se va afectando cuando hacemos impactos que no dominamos. Sabes que lo que dices tú yo estaba leyendo un estudio científico ya hace unos años respecto a las lesiones cerebrales de los boxeadores y que había un postulado que estaban estudiando de que parece que una gran parte de esas lesiones cerebrales no viene del impacto de los golpes que le han impartido, sino del impacto de los golpes que han dado en la bolsa, los miles y miles de... Exactamente, exactamente. Mira, ahora que yo estoy viviendo, digo, había una persona que entrenaba mucho Makiwara en Japón, que era Egami Shigeru Sensei, alumno de Funakoshi, y un día dijo, no, esto no lo practico más porque esto hace daño. Y nunca lo puedo entender, pero cuando empiezo a ver fotos de Funakoshi practicando Makiwara arriba de sus getas, veo que hay una extensión total. Yo quisiera saber si todos los karatecas de fines del siglo XIX sabían pegar el Makiwara. Porque esa es otra cosa, es decir, porque eran okinawenses no quiere decir que supieran absolutamente todo. Claro. Sobre todo para alguien para lo cual la estética era fundamental porque era su tarjeta de presentación en la sociedad. Entonces, no me imagino un maestro de escuela con las manos callosas. Es decir, sobre todo para una sociedad japonesa que no sé cómo lo vería eso. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto Funakoshi había practicado Makiwara? Porque las fotos están bien, pero yo me puedo sacar fotos y es una foto, no dice que estuviera haciendo ese trabajo, ¿no? Tampoco quiero decir que no lo hiciera, digo, a ver, vamos a entendernos. Simplemente me llama la atención que Egami dijera que eso era malo para la salud, después de haberlo practicado mucho tiempo. Posiblemente, y vuelvo a repetir, la guía de un instructor capacitado es fundamental para que se comprenda y se haga bien el trabajo. ¿Ah? Como en todo, si el instructor no se capacita, puede ser muy bueno él, pero está dejando a la deriva muchas veces cosas importantes en sus alumnos. Por eso a veces es tan importante no la cantidad, sino cuánto yo puedo ir controlando para que técnicamente vayan mejorando. Mira, y me pasó hace relativamente poco acá en Canadá. Cuando yo tenía 15, 20 alumnos acá en Canadá, el nivel no podía hacerlo superar. Me era imposible. Clase tras clase era una frustración personal terrible, porque digo, pero ¿por qué no pueden mejorar? Cuando pasa todo esto de la pandemia, hay mucha gente que deja, empiezo a entrenar a la gente en el parque, pocos, 4 o 5 alumnos, generalmente 4. El nivel creció a algo que digo, pero esto será lo mismo que hace un año y medio atrás, no los podía hacer entender lo que estaban practicando. Digo, ¿cómo puede ser? Y bueno, es un tema de dedicación. Le pude dedicar a 4 lo que no podía dedicarle a 20. Exactamente. Y esa es la gran diferencia, la atención del sensei, ¿no? Sensei, no te quiero dejar ir, porque sé que el tiempo se nos va. Sí. ¿Me podés hablar un poquito de otra metodología del karate que tiene millones de malentendidos y de que se hace a veces con una mentalidad incorrecta? ¿Me puedes hablar del Kote Kitae? Sí, bueno, el Kata Kitae o Kote Kitae, dependiendo de cómo lo haga, y si lo hago a través del kata o lo hago con un compañero simplemente. Es un poco lo mismo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Si yo hago karate toda mi vida y no impacté contra nada, no tengo la más mínima idea de la efectividad de lo que estoy haciendo.
En el Kote Kitae empezamos a tener una mínima referencia de lo que son los impactos y cómo poder absorberlos. Si entendemos que uke es recibir, si entendemos que uke es recibir, cuando trabajo mis uke contra otra persona, no que me está atacando, sino en el mismo uke, estoy empezando a ver intensidades y cómo mi cuerpo las va absorbiendo. Ya sea en morote, ya sea en age, ya sea en Gedambaray, no importa. Lo que importa es que al dos cuerpos empezar a tener contacto y fricción, empiezo a tener idea de la resistencia, idea de la absorción. Y sobre todo, empiezo a tener sensaciones. Lo mismo que cuando hacemos kakie, nosotros empezamos a recibir las sensaciones del otro, empezamos a entender sensaciones que me van a permitir, con el tiempo, con mucho tiempo, entender lo que es un deai. Por ejemplo, anticiparme porque empiezo a entender la reacción, empiezo a meterme en el pensamiento porque tengo sensaciones. Con el Kote Kitae sucede exactamente lo mismo. Cuando hago kata, por ejemplo, el kata Kitae de Nahanchi, por ejemplo, el sensei que hace el Kitae conmigo, cuando yo estoy haciendo Nahanchi, tiene que saber exactamente dónde apoya sus manos, que no son apoyos, sino realmente son golpes. Porque ¿qué es lo que me van dando? La sensación de dónde debo ponerme duro, dónde debo relajarme, dónde debo tensarme, dónde debo aflojarme. Me va dando sensaciones. Los que piensan que el Kote Kitae es para endurecer, le están errando de cabo a rabo. No entienden el trabajo. El Kote Kitae, por más fuerte que se haga, porque es una progresión de lo mismo que hablábamos hoy con la Makiwara, es una progresión. No puedo poner a alguien que pesa 180 kilos con alguien que pesa 40, tengo que estabilizarlos porque después, con el tiempo, puede existir ese trabajo de uno más pequeño y otro más grande, uno más pesado y otro. Pero eso con el tiempo. Cuando yo empecé a entender cómo debo reabsorber, dónde debo redirigir la energía que me está mandando el otro. Yo estoy mandando una energía y el otro también me está mandando una energía. Y eso no es subjetivo, eso es totalmente objetivo. Es decir, aunque las palabras que yo esté diciendo suenen como algo, más o menos, en la vida real es totalmente objetivo. Es decir, duro contra duro, dos personas que tienen diferencia de peso, el más pesado va a ganar siempre. Ahora, si el más liviano aprende a absorber y a redirigir, entonces empieza a nivelar la ecuación. El Kote Kitae es un trabajo que todos dicen que es endurecimiento. Sí, en cierta manera. Básicamente es aprender a sentir, aprender a no choquearme, a no bloquearme, aprender a recibir, aprender a redirigir. Esa es la idea, ¿no? Es que, Sensei, a mí me asombra, me fascina escucharte, porque el mundo del karate está tan lleno de dogmas y de absolutos, de términos absolutos. Y en realidad el karate verdadero está lleno de detalles y de variaciones y de matices y de profundidad, ¿no? Lo que pasa es que uno ve esto de afuera y sin conocimiento dicen, estos dos se están matando. Y parece que se trataba de eso, pero en realidad no, ¿no? En realidad hay un trabajo interno de adaptación, de absorber, etcétera, etcétera, que le da unas dimensiones mucho más que trascienden de darle fuerte al brazo del otro, ¿no? Exactamente, porque la idea no es lastimar al otro y tampoco la idea es salir lastimado. O sea, por más que al principio nos duela, porque claro, porque, a ver, nadie va por la calle pegándose contra las paredes ni contra los árboles, digo, a ver, no tiene lógica eso. Es decir, la lógica se la vamos a ir dando a través de un trabajo. Por eso lo bueno a veces más que cuando uno habla en un podcast,
en la cabeza surgen un montón de cosas que dice, pero yo no lo puedo decir esto, porque no lo voy a poder explicar si no lo ven. Es muy difícil desarrollar algo solamente a través de las palabras, porque las palabras tienen un alcance limitado. Exactamente. Es difícil hablar de movimiento sin poder Sin hacer mostrar el el movimiento. movimiento. Exactamente. Por ejemplo, para que tú entiendas esto, yo tendría que estar trabajando contigo. Y entonces ir mostrándolo y después ir explicándolo o ir explicándolo a medida que lo vamos trabajando. Lo mismo con el caquié. El caquié hecho así, yo puedo explicarlo las mil maneras de hacer caquié, pero si no, la persona que está recibiendo la información no siente la sensación, y siempre voy a hablar de sensaciones porque de eso se trata, no siente la sensación, no va a entenderlo. Es que tiene que ir con experiencia. La información nunca es suficiente. No, por supuesto, no, es que el karate es empírico. A pesar de que a mí me guste la parte teórica, pero más que nada por la retórica, para poder desarrollarlo una vez que la gente ya lo empieza a practicar. Entonces, si lo empieza a practicar, el buen desarrollo retórico se va metiendo no solamente en tu cabeza, se va metiendo en todo tu cuerpo. Va ampliando tu práctica, por supuesto. Y si no hay comprensión, no hay aprendizaje, ¿no? Pero si no hay práctica, tampoco. Yo no puedo enseñarte matemáticas y no tener un pizarrón para desarrollar la fórmula, digo. Exactamente. Sensei, otra cosa que está en el centro del karate moderno, que se gastan miles y miles y miles de páginas de Facebook y de todos lados discutiendo y hablando sobre el tema, y que está en la mente de casi todos los principiantes que entran a un dojo de karate, y es el tema de los grados, los cinturones. ¿Cuál es el papel de los grados en el karate? El papel no tendría que ser ninguno realmente, pero bueno, vivimos en un mundo absolutamente comercial. Desde el momento que se instaura a través de la figura de Jigoro Kano la amalgama de niveles a los cuales va accediendo el discípulo, había que hacerlos tangibles. Vivimos en un mundo donde tenemos que tocar, ¿no? Somos todos Santo Tomás. Entonces, nace esa idea que en Okinawa no existía. Antes eras Deshi o eras Sensei. No. El proceso de Deshi a Sensei era el mismo proceso que estoy hablando del Makiwara o de cualquier otra cosa. Es una progresión, ¿verdad? Es decir, mi conocimiento sería cuantitativo al tiempo que yo le dedico. ¿Ah? No a que cada 3 meses tengo que dar un examen. Pero bueno, partamos de la base que las graduaciones nacen a través de la buena idea de Jigoro Kano, que se la transmite a Funakoshi, y después la universaliza, ¿no? En Okinawa recién se empiezan a aceptar más fielmente por mediados de la década del 50. Antes era blanco y negro, punto y aparte. Después en Okinawa no adoptan la cantidad de colores del arco iris como pasa en el Japón, sino que tienen blanco, verde, marrón y negro, tomando la referencia de 7 Qs, o sea, blanco séptimo, 3 grados de verde, 3 grados de marrón y luego el Shodan. Otras escuelas en Okinawa hacen toda la amalgama. Incluso con niños tenés que trabajar de otra manera, ¿no? Antes no había niños practicando karate. Empezabas entre los 12 y los 17 años, más o menos. Entonces no cabía que un niño de 5, 6, 7 años estuviera practicando karate, por lo tanto no necesitaba ningún estímulo. Pedagógicamente el niño necesita estímulos no tanto para ver el desarrollo y el crecimiento, sino para sentirse motivado. Es un tema motivacional. Exactamente. Pero, por ejemplo, en mi escuela, en mi dojo, por ejemplo, yo es blanco, verde, marrón y negro, punto. No pasa por otro lado. Algunos, por ejemplo, me dicen, pero Sensei, ¿sabe que sería bueno? Si es bueno, hacerlo en otro lado. Es tan claro como eso. Digo, para mí, lo más importante es que aprendan.
Y el proceso de aprendizaje es un proceso que, bueno, si hay que marcarlo a través de cinturones, bueno, que sean 2 cinturones. ¿Ah? Es decir, después, ahora bien, las graduaciones son tomadas como algo exquisito, como que sea, es el punto neurálgico de la práctica de un arte marcial está en las graduaciones. Y yo creo que eso es la negación del arte marcial en sí mismo, ¿no? O sea, si me preocupo más por lo que tengo en la cintura que por lo que tengo en la cabeza, estoy liquidado. ¿Ah? O sea que lo más importante tendría. Ahora, ¿cuándo lo entendés eso? Cuando se tiene como yo 63 años y 50 años de práctica, no, sí, pero cuando tenés 16 años y 17 años y 3 meses de práctica, eso no lo vas a entender. No lo vas a entender porque se masificó. Ahora, ¿qué es lo peor? Después que llegás a cinturón negro. La gente no entiende que cinturón negro, antes de cinturón negro, estás aprendiendo cómo vas a aprender karate. Valga la redundancia. Estás aprendiendo cómo vas a llegar a aprender karate. Por lo tanto, el cinturón negro, digamos que existiendo y no pudiendo erradicarse el mismo, lo tenemos que tomar como el primer peldaño de una larga escalera. Esa escalera, antes veníamos en el llano, ¿eh? Antes, entre blanco y marrón veníamos en el llano. Era precioso porque... Pero ahora empieza a ser así. Ahora tenés que empezar a entender y a demostrar con tu físico, con tu actitud, y no digo aptitud, digo actitud. ¿Cómo vas a ir en la proyección ascendente? Hasta quinto dan estaría todo fenómeno. Después empiezan los títulos, los grandes, los Shihane, los Renshi, los Kyoshi, los Hanshi. Nadie entiende qué son, nadie tiene la más mínima idea, pero todos quieren la titulación. Es más importante la titulación que saber si hay una diferencia entre sexto y séptimo dan. Entre sexto y octavo dan, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está? Porque yo soy séptimo dan, me veo quinto y me veo séptimo y digo, yo no noto que hay diferencia. Digo, mira, entre sexto y séptimo pasé 14 años. A mí me graduó Sensei Minoru de séptimo en el 2015. 14 años pasaron. O sea que capaz que ahora podría ser noveno dan, yo qué sé, digo, no tengo ni idea, digo, pero si seguían por año nomás, digo, me salté tantos años entre el penúltimo y el último grado, pero yo no noto diferencia en mí, salvo en mi madurez mental, porque físicamente entré en el declive. O sea, mi mejor momento, capaz que era cuando era tercer dan o cuarto, ese fue mi mejor momento. No sé si me explico. O sea, no tenemos que pagar por el pito más de lo que el pito vale. No importa el certificado, importa lo que sé, lo que amalgamo en mi práctica, lo que demuestro. La habilidad es lo más importante. Yo siempre les digo a mis alumnos que después de cada examen les digo, felicitaciones, no he logrado nada. Y me miran como diciendo, pero. Y sí, que lo único que llegaste es demostrar que ahora estás acá. Y digo, pero no significa más nada, en realidad, ¿no? Yo a la gente le digo, un examen no demuestra lo que sabes, sino lo que te falta por aprender. ¿Ah? Es decir, yo siempre lo evalúo de esa manera. Y siempre mi discurso es este que te estoy diciendo ahora. No varía. Pero el tema también es, y por eso es que a mí me duelen un poco los exámenes, que hay mucha gente, a mí en mi dojo me pasa constantemente, que entrena muy intensamente para el examen, da el examen y después baja de intensidad de entrenamiento y por lo tanto baja de nivel. Mira, para mí el examen es un ritual, ¿no? Es como en la masonería el ritual que hay para ir pasando de grado, que creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Aunque no tiene nada que ver el karate con la masonería, pero sí la forma de graduación, ¿no?
Yo hay veces que he graduado y no he tomado examen. ¿Por qué? Porque no necesito tomar examen a alguien que lo entreno todos los días. Claro, ¿Qué cosa distinta me va a mostrar? exactamente. Ahora, Pero ese tipo de graduación, en, como que desde mi perspectiva, tiene más valor, porque es dado sobre tu norma, no sobre tu trabajo después de haber entrenado 6 meses, todos los días, 4 horas, bien a sabiendas que después del examen ibas a bajar de intensidad, ibas a pasar a las 3 veces por semana, 1 hora y media, ¿no? sí, sí. Pero aparte es un émulo de lo que pasaba antes. ¿Eras alumno o eras maestro? Mm. Es decir, ¿cuándo te consideraba maestro? Cuando tu maestro te decía, mira, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, ya no te puedo enseñar más nada, así que ahora buscate la vida. Mm. Digo, pero te doy un Meikyo Kaiden porque todo lo que yo tenía para enseñarte vos lo aprendiste. Entonces, claro que yo vivo en el país de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Entonces obviamente, soy un tarado, digo, pero creo en lo que hago. Entonces, soy un tarado que cree en lo que hace y cree en la forma que lo hace. Ni bien ni mal, ni mejor ni peor. No, no. Lo importante es que yo estoy convencido de lo que yo estoy haciendo. No sé si está bien o está mal. Eso lo dirá el tiempo o no lo dirá nadie o la lápida me pondrán el que creía que lo hacía bien. Pero, pero a lo que voy es que intento fundamentar las graduaciones, los trabajos, lo que sea, a través de un proceso. Si no cumplís el proceso, ya sea en graduaciones, ya sea en el trabajo Makiwara, ya sea en la búsqueda de la historia, ya sea en lo que quieras, si no seguís un proceso, van a ser logros con manchas o con agujeros. Claro. Y logros falsos, porque se desmoronan. La constancia es la única, Es la única que no tiene variable. exactamente. Todo lo demás tiene variables. Bueno, Sensei, sé que tenés un deadline, Sí. y no quiero apretarte. Te doy las gracias por habernos inculcado un montón de conocimientos sobre cosas que son vitales y cotidianas del karate. Muchas gracias, Sensei. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo porque me permiten expresarme sobre algo que me apasiona tanto, ¿no? Bueno, hasta la próxima entonces. Nos vemos, abrazo grande. Gambate kudasai. ¿Qué tal amigos del Do? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien. Bueno, hoy retomamos un nuevo Dojo Apuntes con una interesante historia que puede ser complementaria del karate. Y digo puede ser porque quizás algunos nunca oyeron hablar de Chanan. Chanan es una forma que posiblemente haya sido la que inspiró al maestro Itosu para la realización luego de los kata Pinan. Pero bueno, vamos un poquito a ver cómo se desarrolla esta historia. Para muchos historiadores e investigadores, Chanan podría ser el antiguo nombre de por lo menos los 2 primeros katas que componen la serie Pinan. La fuente es una entrevista a Motobo Choki, publicada en Karate Kenkyu de 1934, en la que Nakasone Genwa, que era el editor, citó la parte en cuestión. A ver. En el momento que mi maestro Itosu Sensei vivía debajo de la escuela secundaria, en Yuri, lo visité un día y me contó varias historias sobre las artes marciales y su entorno. Convocó a 2 o 3 alumnos que acababan de llegar y mientras tomaban asiento y hablaban, Itosu Sensei les pidió a estos alumnos que realizaran un kata. El kata realizado por los estudiantes era muy similar al kata llamado Chanan que había yo aprendido en el pasado, pero también era algo diferente. Cuando les pregunté a los alumnos cómo se llamaba el kata, dijeron, es el kata Pinan. Cuando los estudiantes se habían ido, le pregunté a Itosu Sensei, aprendí esto bajo el nombre de Chanan, y el kata también parece ser diferente ahora. ¿Cuál es la razón de esto? Entonces Itosu Sensei me dijo, sí, en ese momento el kata era algo diferente, pero el kata que los alumnos acaban de hacer es el kata que he decidido que se va a enseñar de hoy en más.
Como todos pensaban que el nombre Pinan era el mejor, me uní a las opiniones de los más jóvenes. Lo que se afirma aquí, entonces, es el hecho de que Pinan fue modificado por Itosu Anko Sensei y que antiguamente se llamaba Chanan. A continuación, la siguiente descripción se encuentra en Kobo Kenpo Karate Nyumon de 1938 de Mabuni Genwa y Nakasone. Y dice lo siguiente. Se dice que el karate llamado Pinan fue creado por Itosu Sensei, pero este kata parece haber sido originalmente llamado Chanan, por lo que aquellos que recibieron entrenamiento en este kata, en el momento en que Itosu Sensei todavía lo llamaba Chanan, seguirían llamándolo así. Aunque el nombre de Motobu Choki no aparece aquí, considero que Nakasone Genwa, como lo entrevistó para Karate Kenkyu, como ya vimos en 1934, la historia contada por Motobu podría tener mucho más valor, aunque, como dijimos, no aparece el nombre en esta publicación. Además, en Karate Jutsu no Kenkyu de 1934, de Itoma Morinobu, aparece el nombre de un kata como Yoshimura Shi Chanan. Aunque no he visto el texto original, dicha información aparece publicada en diversos sitios web. Sin embargo, con solo el nombre dado parece que no hay ninguna explicación que diga que es definitivamente este el prototipo de los Pinan. Hay cierta especulación que este Yoshimura se refiere a Yoshimura Chogi del Yoshimura Udun, y creo firmemente que esto sí se puede confirmar. Los maestros de karate como Yoshimura los maestros de karate de Yoshimura fueron Higaonna Kanryo y Matsumura Sokon, pero Yoshimura no estudió con Itosu Sensei. Sin embargo, dado que la casa de Yoshimura estaba situada cruzando la calle enfrente de la casa de la familia Motobu, Yoshimura Chogi podría haberse unido a las prácticas cuando Itosu Sensei venía a enseñar en la casa de Motobu. Creo que esto puede ser tan posible como que puede haberlo aprendido también de Motobu Choyu o del mismo Motobu Choki. De todos modos, fue exclusivamente Motobu Choki quien testificó que Chanan era el prototipo de Pinan. Sin embargo, Motobu no dijo nada sobre la fuente de información o el origen de Chanan. Antes de la guerra, solo Motobu Choki testificaba esto, pero después de la guerra, diversos comentarios comenzaron a acompañar este testimonio. Por ejemplo, se dijo que Chanan fue un marinero que apareció a la deriva en el puerto de Tomari. En el libro Taidan, Kindai Karate Do Oko Tataru, de 1986, Jima Shinkin y Fujiwara Ryoso contaban la siguiente historia. Jima dice, de Itosu Anko Sensei también se ha transmitido una historia diciendo que unas formas chinas fueron enseñadas por un chino de la dinastía Qing, llamado Chanan, quien llegó como náufrago a Okinawa y vivió provisionalmente en el cementerio de Tomari. Fujiwara complementa, esta sería una historia también contada por Mabuni Genwa, y que también involucra a la enseñanza del kata Naihanchi que aprendió durante su infancia. En resumen, Mabuni Genwa Sensei aprendió el kata Naihanchi de un hombre llamado Matayoshi Seihaku, que era administrador de la familia Mabuni y estudiante de Matsumura Sokon. Cuando Mabuni Sensei mostró el kata frente a Itosu Anko, este dijo, con respecto a este kata en el pasado, yo aprendí la forma original de un chino de la dinastía Qing en Tomari. Este kata es algo que investigué y mejoré, por lo cual interrumpí la práctica del viejo kata original y en su lugar ahora hacemos esta nueva forma. En cuanto a la condición social de Chanan, hay teorías tales como que era un sacerdote zen, un espía, un pirata, un simple marino caído en desgracia, etc. Pero lo único que parece ser un hecho es que esta persona china de la dinastía Qing era un practicante de Kenpo y que Itosu Anko Sensei fue instruido por él en el kata de Naihanchi. Además se plantea la duda de si el libro de Kenpo manuscrito que Chanan le dejara es el Bubiji que Itosu Sensei mostraba, con lo cual especulo que el Bubiji de Matsumura Sokon podría ser diferente al de Itosu.
Bueno, como hemos visto en la narración anterior, Chanán es el nombre de una persona que llegó a la deriva a Okinawa. Entonces, ¿esta es la misma persona que se dividió a tierra en Tomari? El mismo visto en el artículo sobre las historias contadas por Asato Anko, que fue escrito por Funakoshi Ishin en el Okinawa Nobugei del periódico Ryukyu Shimpo de enero de 1914. Sin embargo, el amigo íntimo de Itosu Sensei, Asato Anko, nunca lo nombró a este como un discípulo de esa persona. En las historias contadas por Mabuni, en 1941, se cita, entre otras cosas, que el Karate-Do se había establecido como una secta del Bushido japonés, en donde no solo no hay ninguna mención escrita de que Itosu Sensei aprendiera Naihanchi de una persona de China, tampoco existe una fuente histórica confiable que diga que el libro Bubishi, transmitido a Okinawa, se debiera a un tal Chanán. La teoría de que Itosu Sensei aprendió Naihanchi de Chanán también contradice el hecho de que Matsumura Sensei le enseñó el Naihanchi a Itosu. O fue una persona llamada Chanán, de la misma escuela que Iwa, de quien Matsumura Sensei lo aprendió. Es una historia romántica que es completamente imposible de probar hoy en día. Esta historia de que Itosu Sensei aprendió el kata Chanán de una persona llamada así, y que luego este se convirtió en el kata Pinan de hoy en día, sin contar con la versión de que Chanán vivió en una cueva que lleva su nombre. Aparentemente esta cueva parece ser la famosa cueva Furugerin, que estaba habitada por una persona que tenía la apariencia de ser de un rango social muy bajo, como un exconvicto, un vagabundo, un mendigo, etc. Y que se cuenta que Matsumura Kozaku aprendiera karate también de él. Esta teoría fue descrita en un libro escrito por Matsumora Kosho, descendiente de Matsumora, en la época de la posguerra. Pero allí, la persona que moraba en la cueva nunca fue descrita como alguien que provenía de la dinastía Qin de China, ni como una persona que llegara a la deriva Okinawa. De esta manera, Chanán, ¿qué era el nombre de un kata o fue alterado hasta convertirse en el nombre de una persona, que mezclado con las historias contadas por Asato Anko y con las historias sobre Matsumora Kozaku, armaron una versión totalmente diferente? Y entonces la saga de Chanán, ya bastante abultada, se infló aún más. Una vez más, y recordando el testimonio de Motobu Choki, ¿no será necesario ya deshacerse de todos los adornos añadidos en la época de la posguerra? En fin, hay que seguir desgranando la historia hasta llegar a ver con cierta claridad la realidad de los hechos que nos antecedieron. Interesante historia, ¿verdad, amigos? Espero que les haya gustado y volveremos con más. Un abrazo grande, Gambate Kudasai por siempre. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del podcast y como siempre nos vemos la semana que viene para hablar sobre esto que nos apasiona, el karate y su entrenamiento. Si tienes dudas o sugerencias, no dudes de contactarnos a través de nuestra página web.